Ya, pongamos el video. Mire lo que dice Carlos Vera, de todo lo que está viviendo en lo político el Ecuador. Él dice que la culpa de que sea presidente Daniel Noboa es del expresidente Rafael Correa. Daniel Noboa está en la segunda vuelta porque asesinaron antes de la primera vuelta a Fernando Villavicencio. Así de claro. Él tenía 3% hasta ese momento y saltó hasta 23%, porque durante el debate él fue el único que sobresalió, el único que demostró estar al margen de lo que la mayoría del país quiere. Yo no estoy en esa mayoría, pero reconozco que la mayoría del país quiere, que es ni correísmo ni anticorreísmo, sino propuestas, acciones, avances, como los que él enunció. En la segunda vuelta mantuvo su nivel sin descollar y fue muy tarde para que Luisa González sea tomada en serio. Daniel Noboa está en la presidencia de la República porque Rafael Correa cogió antes y ahora pésimos candidatos. Y Rafael Correa quiere pésimos candidatos para demostrar que solo con él la revolución ciudadana puede ganar. Y por eso le quita cada vez más espacio a los que descollan, y los que descollan empiezan a irse, como Marcela Guiñaga, o a distanciarse, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Entonces, estos despistados del gran bloque no correísta democrático, ¿ya?, que se ubiquen un poquito en su lugar, que se bajen los humos, que tengan dimensión de su propia realidad, ¿ya?, y dejen de tanta palabrería vacía que han llenado el país durante 2 semanas, repitiendo que seguridad, que anticorrupción, que inversión, que empleo, sin jamás decir cómo. Y cuando se entra a preguntas concretas, enseguida preguntar, bueno, ¿y quién va a estar en la comisión de investigación? ¿Y a qué corresponde la primera vicepresidencia? ¿Y a qué corresponde la segunda vicepresidencia? ¿Y cómo vamos a estar organizados en el CAL? Ahí están. Esos son los que impiden despegar a esta nación. Ahí está el parlante de la derecha, doctor, diciendo que el culpable de todo es Rafael Correa. Doctor Virgilio Hernández, buenos días. Muy buenos días. Siempre es un gusto poder saludar con ustedes. Siempre es un gusto poder conversar, dialogar sobre los problemas que efectivamente le interesan a la ciudadanía y no sobre las bajas pasiones y los odios de quienes esta actitud les ha podrido el cerebro y el corazón, de tal manera que, ¿qué más podemos esperar de personas de esta naturaleza que nunca tuvieron en el régimen de Correa uno que les lleve de ministro, aunque sea para que solo se hagan regalar yates, camionetas y cosas de esa naturaleza? Ese es el odio de estos señores, que nunca tuvieron a alguien que se les arrodille, que les reconozca como los decanos de la televisión, de la prensa, que es a lo que están acostumbrados, y que aprovechaban de esas canonjías para después hacerse cumpleaños, y en los cumpleaños pedir de regalo yates, camionetas, y indelicadezas que solo hablan de ellos, Cuando uno invita a su cumpleaños, invita a pasar con los amigos, que vengan, que se pueda compartir un momento, se pueda hablar, pero es eso, ¿no? Es la fraternidad. Para esta gente, en cambio, solo son intereses. Dejémosles allá con sus odios, que esos odios no representan y no pueden seguir siendo nunca el futuro del país. Doctor, ¿y cómo se escogen los cuadros presidenciales dentro de la Revolución Ciudadana? Es importante que la gente conozca, porque el periodo actual presidencial no es muy largo, y yo estoy segura que con ese apoyo que ha tenido la Revolución Ciudadana, a pesar de no haber ganado pues la presidencia, tendrá que poner un candidato. Mire, nosotros como Revolución Ciudadana, indudablemente que tendremos un candidato para las elecciones del 2025. Le digo, hay nombres que han quedado en la palestra. La propia Luisa González, creo que como candidata demostró que es una mujer que tiene liderazgo, que tiene el conocimiento, que tiene la entereza, la capacidad. Y además de Luisa, indudablemente en la Revolución Ciudadana hay otros cuadros, pero le digo, lo que parece inconcebible es que nosotros también sigamos de alguna manera el libreto que estos señores nos plantean, y que nos pongamos a hablar ya de los candidatos del 2025, cuando en este momento el país enfrenta retos
muy complejos, enfrenta retos muy graves que tienen que enfrentarse ahora. Hay problemas del país que no pueden seguirse postergando. El tema de la inseguridad, el tema de la crisis económica, no puede seguirse postergando. El dar respuesta a lo que se vive en los hospitales, lo que se vive en la seguridad social. Vea, el día de ayer acompañé, después de desocuparme de una reunión, fui volando al hospital Carlos Andrade Marín. En el Seguro Social, a una mujer de 94 años, a mi tía, le tuvieron en el hospital de Carcelén desde las 4 de la tarde para las 10 de la noche decirle que ahí no había gastroenterología, las 24 horas que vaya al Andrade Marín. En el Andrade Marín, hasta las 12 de la noche no le atendían. A las 12 le atendieron, a las 3 de la mañana le dieron recién una camilla, ¿sí? Vea usted, para una mujer de 94 años, 12 horas sin alimentarse, porque además tenía unos dolores increíbles, sin que pueda haber un mínimo de sentido común, un mínimo de racionalidad para que las personas adultos mayores puedan tener pues un trato especial, porque no tienen las mismas condiciones para poder soportar 12 horas en una silla de ruedas. Eso es lo que estamos viviendo en el país. Ese es el drama que todos los días enfrentamos en el país. Y obviamente uno conversa con los médicos dicen estamos saturados. En la emergencia estamos saturados, no tenemos cómo. A esa situación ha llevado un gobierno tan nefasto como el que en este momento tenemos y que ventajosamente ya en pocos días será solo un mal recuerdo en el país y algún día, eso sí, tendrá que ser juzgado, Espero yo que no solo por la historia, espero que también por la justicia pueda ser juzgado y se pueda demostrar que no solo que fue ineficaz, ineficiente, que no solo que fue un gobierno que le importaba poco la vida de la gente, sino además un gobierno corrupto y un gobierno con nexos con la mafia y que precisamente porque estaba atrapado en esos intereses nunca gobernó en beneficio del pueblo ecuatoriano. Esperemos, vea, ya es un indicativo, le digo, de cómo se mueve la justicia y la fiscalía, que cuando la audiencia iba a ser este jueves, ¿sí? Ya ha pasado la audiencia del reunificado caso Encuentro y León de Troya, se haya pasado ahora para diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque este jueves, y le digo algo que no nos debería extrañar, que en diciembre dicten medidas cautelares como la prohibición de salida del país de Danilo Carrera, del actual presidente ya saliente Guillermo Lasso. No le extrañe. Pero eso que pudieron haber hecho este jueves, efectivamente no lo hicieron. ¿Para qué? Para permitir que toda la gavilla que ha estado en este gobierno esté fuera del país. Y cuando esté fuera del país, en diciembre sí, se harán los que presurosamente dictan medidas cautelares. Esa es la realidad que estamos viviendo. De tal manera que hay que esperar que un día no solo sea juzgado por la historia como el peor gobierno que ha tenido el Ecuador, sino que adicionalmente también pueda ser juzgado por la justicia y que la justicia demuestre su responsabilidad en los casos de corrupción por las que se dio el juicio político y también en estas vinculaciones que la propia fiscalía, ¿sí?, ahora ha unificado. ¿Eso qué significa? Que todos estos casos de posible corrupción además estaban conectados o hay presunciones para creer que estaban conectados con intereses mafiosos. Y por eso, precisamente, por proteger esos intereses, se descuidó los intereses del pueblo ecuatoriano. Bueno, es importante ahora en esta nueva asamblea que se cuiden los intereses del pueblo ecuatoriano. Y ese movimiento es el que se está dando en estos momentos, doctor Hernández. Hay posibles acuerdos, y digo posibles acuerdos porque usted sabe que la política es como el fútbol, no se sabe nada hasta el último minuto, pero se habla mucho de ese acuerdo de la Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano y el oficialismo, que por fin para los socialcristianos sentaría a Henry Kronfle en la presidencia. ¿Realmente hay ese acuerdo? ¿Qué conoce usted? ¿Y por qué apoyar a Henry Kronfle? Mire, lo que usted señala es adecuado. Las conversaciones que puedan hacerse entre distintos bloques políticos, entre distintas bancadas políticas, no puede uno decir que ya están hasta que no se vota. Solo cuando se vota,
uno puede decir, efectivamente, ahí han existido unos acuerdos, ahí han existido unas conversaciones. Y estas conversaciones que se vienen desarrollando, porque todavía no es que hay definiciones que ya están cerradas, ¿no? Se está en este proceso de discusión, tiene que ver básicamente con la posibilidad, en primer lugar, de organizar la asamblea. Fíjese usted, tanto daño le hicieron las reformas del año 2021 que ahora no hay posibilidad de que una fuerza o de que fuerzas afines puedan tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Y para evitar que en las elecciones del 2021 el Movimiento Revolución Ciudadana tenga la mayoría, en el 2020, para precisar, hicieron reformas. Con esas reformas cambiaron del método de Hong, que es un método que se utiliza en la mayor parte o en muchos países de la región y del mundo, pero cambiaron el método de Hong con el método Webster. ¿Sabe cuál es la consecuencia? El fraccionamiento que hay en la asamblea, el fraccionamiento que ahora hay en los consejos municipales, que en muchos lados genera problemas. De tal manera que no hay una sola fuerza que pueda tener la mayoría o que fuerzas afines de izquierda, centroizquierda, puedan tener mayoría. No existe esa posibilidad. Tenemos una asamblea que si no habría posibilidad de conversar, no podría organizarse el día viernes, que entiendo que están autoconvocados. No podría organizarse porque ninguna fuerza por sí misma no suma los 70 votos que se requiere para elegir las autoridades. Nosotros tenemos 52 legisladores. Si juntos el Partido Social Cristiano y el partido del presidente Noboa o los asambleístas que fueron electos con el actual electo presidente Noboa, creo que llegan a 32, 34, seguramente unos independientes, pero no se puede organizar la asamblea si es que no se logra un proceso de entendimiento. Y eso es básicamente lo que se ha hecho, rompiendo, eso sí, la posición antidemocrática que existió hace 2 años de conformar una mayoría excluyendo al correísmo, porque el correísmo es la primera fuerza política en el país, porque el correísmo tiene 52 legisladores, porque el correísmo representa el 48% de los votos que le otorgaron a Luisa González en la segunda vuelta, y por lo tanto hay un programa también que representar. Y eso es lo que el correísmo ha llevado a esta mesa de conversaciones. Decir, miren, nosotros primero no somos cogobierno, eso quiero ser absolutamente claro, no hay cogobierno. La responsabilidad de gobernar es de Daniel Noboa y de las fuerzas políticas o las personas que puedan estar en su entorno, pero él tiene la responsabilidad. La Revolución Ciudadana no es cogobierno, la Revolución Ciudadana no está en el gobierno. La Revolución Ciudadana no es que tiene un cheque en blanco, ni tampoco la Revolución Ciudadana tiene un apoyo sin discernimiento al presidente Daniel Noboa. No, a nosotros nos corresponde ser el equilibrio democrático y por lo tanto representar también esa perspectiva, esos intereses del 48% de ecuatorianos. Y hemos dicho, vamos a apoyar todo aquello que ayude a enfrentar los problemas de inseguridad, todo aquello que ayude a enfrentar la crisis económica, todo aquello que ayude a resolver la grave situación del país, siempre van a poder contar, como ha sido siempre nuestra actitud de responsabilidad. Aquello que beneficia a las mayorías y a los intereses del país van a poder contar, pero también nos tocará cumplir este papel de vigilancia democrática cuando se quiera atentar derechos de los trabajadores y del pueblo. Nos tendrá y nos estamos obligados a cumplir ese papel de equilibrio democrático cuando se quiera, por ejemplo, descargar la crisis económica en los hombros del pueblo y se le quiera llenar de impuestos o subirle impuestos a una situación tan compleja como la que vive la mayor parte del país. Nos corresponde ser el equilibrio democrático. De tal manera que en esa comprensión es que se han venido adelantando conversaciones para poder organizar la asamblea. Es tan importante esto que, mis estimados amigos, que si no existiría el acuerdo entre distintas fuerzas, ninguna por sí misma podría permitir la organización de la asamblea, por lo menos. Ni nombrar presidentes se podría porque nadie tiene por sí mismo la mayoría, ni sumadas las que uno pueden decir las fuerzas
de los sectores políticos de derecha no hacen la mayoría. En la centroizquierda cada vez nos vamos quedando más solos, cada vez hay menos fuerzas políticas en el espectro parlamentario. Por lo tanto, esta posibilidad de acercamiento, lo primero que permite es organizar la asamblea. Y en esos acercamientos y en esas conversaciones, ¿por qué apoyar a Henry Kronfle? Y si ustedes son mayoría, ¿por qué no optar porque alguien de la Revolución Ciudadana obtenga la presidencia de la Asamblea? Mire, es que en los procesos de conversación hay que estar dispuestos a poner estos intereses, que son los intereses del país, por encima de los legítimos intereses que cada uno puede tener. Desde luego que la Revolución Ciudadana tiene el derecho de aspirar a la presidencia porque es el bloque mayoritario, ¿no? Hay que ver luego si es que la Revolución Ciudadana logra tener el resto de votos para poder presidir la asamblea. Esto es un juego de probabilidades, ¿no? Ustedes tienen estos votos, pero pueden conseguir otros para lograr tener la presidencia. Es un juego de probabilidades. Pero le digo, lo increíble sería que se pueda hacer apoyos condicionados. Es decir, nosotros permitimos la organización de la asamblea siempre y cuando tengamos solo la presidencia o solo estas posiciones. No, eso demostraría que estamos pensando en nuestros intereses políticos en lugar de los problemas de la gente. En la política, en la vida, en el amor. Si uno quiere encontrarse con alguien, tiene que dar pasos. Pues no puedo quedarme yo aquí y decir solo vengan a mí. No, si yo quiero llegar a un acuerdo, tengo que dar un paso y esperar que los otros den un paso, que cada uno pueda ceder diferentes aspiraciones y en este juego de probabilidades ver quién tiene mayores posibilidades de lograr y de concitar los votos y de esa manera ir logrando acuerdos. Pero le digo, esos acuerdos tienen que sustentarse también en una agenda. Y esa es la agenda que por lo menos nosotros hemos planteado, apoyar todo aquello que ayude a resolver la crisis, la situación de inseguridad, pero que al mismo tiempo no permita, por ejemplo, paquetazos para la población, no permita subida de impuestos, no permita menoscabo de derechos, no permita que se cometan actos en contra de los intereses del país y del patrimonio. Los procesos de conversación nunca pueden ser condicionados. Los procesos de conversación, y nosotros somos absolutamente serios y comprometidos con el país, no pueden ir con la condición de o nos dan la presidencia porque somos la fuerza mayoritaria o nada, sino que es un juego de probabilidades, de ir planteando candidaturas y ver quién es el que podría tener mayores apoyos para de esa manera organizar la asamblea. Doctor, dentro de este acuerdo entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, se acordó nombrar las autoridades de la Asamblea Nacional. Dentro de las autoridades estaría una vicepresidencia para la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la primera o la segunda vicepresidencia? Mire, yo le digo, en este momento hay definiciones, se está conversando en estas definiciones, pero yo sí actúo con absoluta responsabilidad y seriedad. Estos procesos se están definiendo, redefiniendo en estos días. Cualquier comentario, cualquier opinión que en este momento haga algún integrante de las instancias de la dirección de la Revolución Ciudadana o del propio bloque, pueden, en lugar de facilitar estos entendimientos, pueden llevar a que procesos que se vienen desarrollando y conversando se entorpezcan. De tal manera que yo no incluso quiero se habla, caer en eso. O sea, lo que se escucha, ¿no? Que posiblemente el presidente de la Comisión de Fiscalización sea alguien de la Revolución Ciudadana. Ya, le digo, hay 15 comisiones. Y tiene derecho también la RC. A ver, lo que le digo es, si nosotros somos si somos 52 de 137, si somos el 40%, es indudable que a nosotros nos corresponde participación en el CAL porque somos el bloque más numeroso. A nosotros con seguridad tenemos el derecho de poder aspirar a las principales dignidades en la Asamblea. Y obviamente nos corresponde también comisiones. Para nosotros es fundamental que pueda
haber un proceso de fiscalización claro respecto de autoridades que no cumplen con la Constitución y la ley, de autoridades que actúan con criterio político en lugar de ceñirse a lo que dice la Constitución y la ley, de tal manera que es parte de nuestro derecho aspirar a lo que puede ser la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Estos son precisamente las conversaciones que tienen que desarrollarse. Pero lo que le digo, lo importante, lo central, es no ir con los condicionamientos de esto o nada, sino más bien permitir que se organice la asamblea, y nosotros sí le hemos dicho eso al presidente electo y también a las otras fuerzas políticas. Nuestro rol no es el de cogobierno, nosotros no somos un apoyo abierto, un cheque en blanco, no, nosotros tenemos este papel y vamos a cumplir de equilibrio democrático, de representar este programa por el que votó el 48% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es lo que hacemos, y poner por delante esa agenda. Al presidente Noboa le corresponde en este momento responder a la difícil pregunta de qué es gobernar. ¿Qué es gobernar? ¿Para quién gobernar en este momento? Al presidente de la República, Daniel Noboa, le corresponde reflexionar en este momento que gobernar es resolver, por ejemplo, la inseguridad. Gobernar es mejorar las condiciones de vida de la población, cuya casi 50% de habitantes están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Gobernar es generar mayores condiciones de igualdad, mayores condiciones de dignidad. Y para eso, al presidente Noboa, que es ahora el presidente, o que debe asumirse como el presidente de todos los ecuatorianos, le corresponde dejar de lado los intereses corporativos, los intereses de las élites, los intereses del empresariado a los que él pueda representar, para poder cobijar los intereses de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Si el presidente tiene esa sabiduría, encontrará siempre apoyo en todas aquellas cosas que sean sensatas de nuestro lado. Si, por otro lado, pretende dejar de mirar esta situación que tiene el país y ver solo intereses de determinadas élites, de determinados grupos, de llevar adelante los planteamientos que le pueda hacer el Fondo Monetario Internacional sin entender que eso puede afectar gravemente la economía del país y de los ecuatorianos, también tendrá en nosotros una posición democrática, pero firme, en defensa de los derechos de la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor, finalmente, la canalla mediática está incómoda, ya está comenzando a criticar las decisiones del nuevo presidente de la República, que todavía no asume el poder, pero ya vemos que lo están criticando, y también están hablando de impunidad, que los miembros de la Revolución Ciudadana lo que buscan es impunidad. ¿Qué le diría usted a los medios de comunicación? Vea que estos son precisamente los que buscan generar esas divisiones. Estos son los que creen que la democracia se hace excluyendo la opinión de casi la mitad de los votantes que optó por la Revolución Ciudadana. Estos son los que aplauden a los gobernantes cuando esos gobernantes se someten de rodillas a lo que dicen sus micrófonos y sus cámaras. Y en cambio empiezan esta presión indebida, antidemocrática, cuando el gobernante no hace lo que a ellos les parece o lo que ellos dictaminan desde sus micrófonos, desde sus oradores o desde sus cámaras. Esto es lo que no puede pasar en una democracia. Esperemos que el presidente pueda entender que el país en este momento requiere ir más allá de esos mezquinos y miserables intereses que representa la canalla mediática. Esperemos que él entienda que el país requiere no solo de acuerdos legislativos, que el país requiere de que haya un mandatario que efectivamente pueda mirar los problemas del Ecuador a mediano y largo plazo y pueda tomar decisiones, no pensando en una pequeña élite, sino en la mayoría. Hay que decirle eso más que a ellos, hay que decirle sobre todo a la población ecuatoriana que identifique que son estos sectores, ¿no? Estos sectores que buscan a través de sus poderes fácticos, de sus poderes de llegar a los hogares ecuatorianos, tener siempre poderes sometidos, tener siempre un presidente sometido a lo que ellos quieran, y si es que no hace lo que ellos quieren, empiezan esta oposición absolutamente antidemocrática. Y le digo, hay que a la ciudadanía esperar que pueda tener la madurez para poder
también decirles a estos sectores, y aunque sea castigándoles con no escucharles, con no oírles, ¿sí? Decirles que no puede ser un país democrático mientras esté sometido a estos poderes fácticos que pretenden ordenar la vida del pueblo ecuatoriano desde sus micrófonos y sus cámaras. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto, Jaime. El doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino y analista político, conversando con Ecuador en directo en esta mañana.